Bueno, hoy vamos a continuar con el TP número 11, o sea, ya con el último seminario de química, de electroquímicas, pero esta vez con la segunda parte, que es pilas o celdas galvánicas. Bueno, en realidad, ¿qué es una pila? Eso es lo que vamos a diferenciar de lo que es la electroquímica y la electrólisis, ¿sí? Las pilas son dispositivos en los cuales, mediante una reacción química que es espontánea, se produce corriente eléctrica, es decir, que a partir de una reacción química nosotros producimos electricidad. Y las pilas o celdas galvánicas consisten en un sistema donde vamos a tener dos electrodos y dos soluciones en las cuales una de ellas se va a oxidar y la otra se va a reducir. O sea que hacemos uso de redox para poder generar la corriente eléctrica, así por la circulación de electrones. Bueno, vamos a ver el ejercicio número 3. Dado los potenciales estándar de los siguientes pares, todos los elementos, inclusive sustancias, no necesariamente elementos porque pueden ser compuestos, pueden reducirse u oxidarse a otros compuestos dependiendo del medio. Entonces tenemos un potencial o una tabla que es el potencial de reducción, todo está en base al potencial del hidrógeno. Entonces en estos potenciales acá fíjense que es un potencial de reducción. ¿Por qué es de reducción? Porque tenemos el estaño 2 más y pasa a estaño estado de oxidación 0. Entonces de carga más 2 pasó a 0, entonces esto es potencial de reducción. Y acá lo mismo, ¿sí? Potencial de reducción, tenemos el catión plata a plata pura o a plata metálica. Entonces, ¿cuál sería la reacción espontánea en una pila formada por ellos? ¿A qué se refiere con cuál de las dos va a ser una reacción espontánea? ¿Por qué? Porque puede ser que el estaño se reduzca mientras que la plata se oxide, o puede ocurrir al revés, ser el estaño el que se reduzca y la plata el que se oxide. ¿Cómo van a hacer ustedes para ver cuál se va a reducir y cuál se va a oxidar, teniendo en cuenta los valores de los potenciales estándar de reducción? Si el potencial es mayor, o sea, el más grande y positivo, entonces tiene mayor tendencia a reducirse. Si el potencial es negativo o menor, tiene mayor, frente a esta reacción, tiene mayor probabilidades o mayor tendencia a oxidarse. Entonces, como en este caso el potencial es positivo, entonces es la plata quien se va a reducir. Y el estaño, como su potencial es negativo, se va a oxidar. Entonces, ¿cuál va a ser la reacción? Acá vamos a colocar la reacción que vamos a tener es, como dijimos, el estaño se tiene que oxidar, o sea que va a ser estaño más acá la plata es la que se tiene que reducir. Entonces aquí nosotros vamos a tener catión plata, o sea, vamos a tener que tener una solución que contenga catión plata. Puede ser nitrato de plata, sulfato de plata, ¿sí? Luego colocarlo con la flechita o con las dos flechitas, puede ser también lo mismo. Entonces el estaño es el que se va a oxidar y la plata es la que se va a reducir. Esto era estaño sólido, ¿sí? ¿Qué vamos a tener acá entonces? Tenemos un electrodo de estaño y tenemos la solución de un electrodo de estaño donde se va a oxidar a más 2 o 2 más, ¿sí? O sea, va a empezar a oxidarse, la masa de este va a disminuir, se va a producir mayor
concentración de estaño más 2, es decir, una solución acuosa de estaño, el catión estaño, mientras que en el otro electrodo se va a ir depositando la plata, o sea, el catión plata se va a empezar a depositar para formar plata y sodio. ¿Cuál sería la reacción espontánea en una pila formada por ellos? Bueno, esta sería la reacción. Como le dije, acá podemos tener nitrato, sulfato o cualquier otra solución. B. Haga un esquema completo de dicha pila indicando los elementos necesarios para su funcionamiento. ¿En qué sentido circulan los electrones? D. ¿Cuál será la FEM normal de la pila? Bueno, vamos a armar las cubas. Bueno, vamos a dibujar el electrodo. Bueno, yo voy a hacer acá el puente salino, pero recuerden que si lo hacemos en una sola cuba, vamos a tener una membrana que lo separe. En este caso yo lo voy a dibujar con el puente salino. Aquí tenemos la solución, una solución acuosa. Ok, vamos a el electrodo. Aquí vamos a tener el otro. Bueno, siempre, ¿sí?, del lado derecho, del lado izquierdo, perdón, se coloca el ánodo, ¿sí? Y en el ánodo, que tiene carga signo negativo, ocurre la oxidación, ¿sí? En una pila, en el ánodo ocurre la oxidación. Entonces, los cationes, cada que tenemos el estaño, el SN, 2+, mejor lo hago con la fórmula, estaño 2+. Eso es lo que va a empezar a formarse en esta solución. En el puente salino, recuerden que vamos a tener cloruro de potasio, es el más usado como puente salino en estado acuoso, que nos sirve para que no haya una acumulación de carga, entonces para que haya una circulación. En este caso esto va a ser una solución acuosa de cloruro de potasio, cloruro de sodio. Por lo general se usa más que nada el cloruro de potasio. Es inerte, no se va a mezclar. Acá va a haber un taponcito, un taponcito de algodón, y acá también va a haber un taponcito de algodón. Como les dije, lo que hace, que lo que permite es que no se acumulen las cargas, o sea, que circulen, ¿sí?, los iones. Acá teníamos una solución. Voy a bajar un poquito más, debe ser más chico este electrodo. Este también.
Este va a ser nuestro cátodo de estaño. Perdón, este va a ser nuestro ánodo. Recuerden que les había dicho que el ánodo tiene carga negativa. Este va a ser nuestro ánodo de estaño. Recuerden que el ánodo tiene carga negativa. Y este va a ser nuestro cátodo de plata. Y acá se va a depositar los iones plata, los cationes plata. Nos pregunta, a ver, hago un esquema completo de dicha pila indicando todos los elementos necesarios para su funcionamiento. Bueno, tenemos el voltímetro o el amperímetro, tenemos el electrodo de estaño, el electrodo de plata, acá tenemos que colocar la solución, acá tenemos la disolución de, no sé, a ver, podemos hacerlo con nitrato, ¿sí? No es muy común, pero hagámoslo con nitrato de estaño, no con sulfato. Sí, con sulfato. No con nitrato. Ustedes pueden elegir la que ustedes quieran. Una solución de nitrato de estaño. Esa solución está aquí, esa es solución acuosa. Y aquí tenemos, por ejemplo, una solución de nitrato de plata. Ahí dice esta disolución es la que está aquí. Bueno, este es un ejemplo, yo puse el de nitrato, pero ustedes podrían tener sulfato o cualquier otra solución. Ahora, ¿en qué sentido van a circular los electrones? ¿Sí? Los electrones van del ánodo, que les había dicho que tenía carga negativa, al cátodo, que tiene carga positiva. O sea, los electrones van de aquí en este sentido. En ese sentido se desplazan los electrones. Recuerden, del ánodo al cátodo. ¿Cuál será la FEM normal de la pila? Bueno, voy a plantear las hemireacciones. Yo acá lo había hecho con una reacción global. Igual hay que equilibrar, ¿sí? Porque hay que equilibrar cargas, igual eso ya lo vamos a ver. Pero vamos a ver la hemireacción. Tenemos del estaño, 2 más, más 2 electrones. Bueno, y acá, según esto va a estar al revés. Esto es estaño puro, ¿sí? Es estaño puro. Estaño puro, y tiene que pasarse a catión estaño, entonces tiene que perder 2 electrones, ¿sí? Esa es la primera de mi reacción. La segunda de mi reacción tenemos la plata metálica, para pasar a plata sólida tiene que perder un electrón. Pero como toda de mi reacción necesitamos balancear, entonces a todo esto lo vamos a multiplicar por 2.
estaño más 2 de catión plata tenemos estaño pues más plata sólida. Esta va a ser nuestra hemireacción. Yo, como les dije, coloqué este 2 para poder balancearlo, pero ustedes saben que esto era así nomás, ¿sí? Otra cosa que sí ustedes tienen que tener en claro es cuál es el ánodo y cuál es el cátodo. Entonces recuerden, en el ánodo ocurre la oxidación y luego tenemos el cátodo, que en la pila ocurre la reducción. Ahora vamos a ver cuál es el potencial, o acá la FEM normal de la pila. Entonces tenemos el potencial, y esto lo pueden hacer de dos formas, ¿sí? Yo lo hacía directamente así. Como yo sé que es el ánodo y ocurre la oxidación, yo colocaba acá el potencial de oxidación, no el de reducción. Entonces era este potencial de reducción que nos daban, pero le cambiaba el signo porque está yendo en el otro sentido. Entonces va a ser 0,13 volts. Y acá tengo el potencial de reducción, entonces acá tenemos el potencial estándar de reducción, y en este caso, como si se está en el cátodo se produce la reducción, coloco este valor tal y como está, 0,79 volts. Entonces el potencial de la pila va a ser igual a la suma de los dos, ¿sí? Yo lo escribo de esta manera, no sé cómo les enseñé a los profes. Entonces va a ser 0,92 volts. Ahora, si ustedes lo ven de acuerdo a otra bibliografía, tenemos que el potencial o el potencial de la pila o la variación de la FEM de la pila es igual a el potencial estándar de reducción, o sea, el potencial de reducción del cátodo menos el potencial de reducción del ánodo. Esa es otra manera de hacerlo. Entonces ustedes trabajan con estos valores que le están dando acá. Entonces el potencial de reducción del cátodo, entonces va a ser este, 0,139, menos el de reducción del ánodo, que es menos 0,13. Y les vuelve a dar lo mismo porque va a quedar menos por menos más. Eso ya depende de cómo ustedes estén acostumbrados a trabajarlo, como las profes a ustedes les hayan enseñado, ¿sí? Entonces va a ser 0,79 volts menos 0,13 volts. Entonces el potencial de la pila es igual a 0,92 volts. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Escriba la notación abreviada de las pilas representadas a continuación. Bueno, yo acá no escribí la forma de la pila abreviada, así que lo voy a hacer también acá, ¿sí? ¿Qué tenemos que colocar primero? El ánodo, ¿sí? Siempre va primero el ánodo. Entonces colocaríamos en este caso el estaño primero, luego colocamos una barra. Esta barra, una sola barra, representa la separación de fases, ¿sí? Y ahora vamos a colocar el estaño con carga más 2.
¿Por qué hacemos una separación de fases? Porque tenemos acá SN, acá tenemos esto que es sólido y esto que está en estado acuoso, ¿sí? Así que hay una separación de fases y eso lo vamos a separar con una barrita. Bueno, acá tiene que ir la concentración, ¿sí? Yo lo voy a poner así como concentración. Acá va la concentración molar. Y luego, si tiene un puente salino o una membrana, si tiene un puente salino va a ir separado con 2 barras. Si tiene una membrana, solamente va a ir separado con unas líneas así de puntos, con líneas de puntos, ¿sí? Entonces acá tenemos, ahora, este es el ánodo. Ahora vamos con el cátodo. Entonces tenemos la solución de nitrato de plata. No, yo lo coloco como nitrato de plata, pero ustedes saben que yo acá lo voy a poner como acá plata más, pero yo de ejemplo puse, por ejemplo, nitrato de plata, ¿sí? Con su concentración molar. Concentración molar, luego separo y viene la plata metálica. Porque en este caso los electrodos que nosotros usamos eran electrodos de estaño y electrodo de plata. A veces también podemos tener un electrodo que sea distinto, como por ejemplo electrodos de carbono o electrodos de platina. Bueno, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Otra cosa que sí quiero que sepan, y que de seguro esto ustedes lo vieron en el laboratorio, cuando tenían la pila, el ánodo, al pasar de estaño, o sea de plata, esto tenía una masa, al pasar a catión estaño, la masa de este electrodo tuvo que haber disminuido. Mientras que acá en este electrodo, por ejemplo el de plata, al pasar de catión de la solución acuosa y se va depositando plata metálica en el electrodo, la masa de este electrodo tuvo que haber aumentado, ¿sí? ¿Aumenta por qué? Porque se va depositando plata sólida. Entonces yo ya tenía una masa de electrodo y al empezar a reducirse la plata, voy aumentando la masa de este electrodo. Ahora sí, al siguiente ejercicio. Bueno, el punto número B nos dice: escriba las notaciones abreviadas de las pilas representadas a continuación. Bueno, acá tenemos 2 pilas, vamos a hacer esta primero, ¿sí? Acá tenemos plata sólida, o sea, tenemos un electrodo de plata, acá está conectado a un voltímetro. Acá tenemos el puente salino, ven, acá está el taponcito, tenemos, bueno, la solución acuosa de plata, de catión plata. Y acá tenemos la solución acuosa de catión níquel más 2. Y acá tenemos el electrodo de níquel. Acá tenemos, para evidenciar que circula corriente eléctrica, tenemos una bombilla de luz. Entonces, si circula la corriente, acá tenemos luz. Como les había dicho, por lo general cuando tenemos de esta forma la pila, siempre el lado izquierdo tenemos el ánodo, ¿sí? Y en el ánodo ocurre la oxidación, que significa que de catión de plata pura pasa a catión plata más. Y en este caso, que este es el cátodo, en el cátodo se reduce, es decir que el níquel más 2 va a pasar a níquel. Entonces, ¿en qué sentido va a circular los electrones? Van a ir en este sentido, ¿sí? Del ánodo al cátodo. Bueno, acá fíjense que ya tenemos acá un amperímetro, tenemos el puente salino, tenemos, este es el ánodo, carga negativa, cátodo, carga positiva, pero en este caso en ambos tenemos 2 electrodos que son de platino, ¿sí? Tenemos 2 electrodos de platino. La plata, tengo acá hierro más 2 a hierro más 3, supongo, no se ve muy bien. Creo que sí, de hierro más 2 a más 3. Entonces, bueno, y acá tenemos una solución de cloruro, 1 molar, y vamos depositando cloro. Vamos a hacer primero para esto. Tenemos entonces AG
barra nitrato de plata acuoso 1 molar, ¿sí? Como tenemos puente salino, doble barrita, y luego tenemos acá níquel 2+, solución acuosa 1 molar, barra níquel sólido. Entonces, primer caso habíamos dicho que teníamos plata, teníamos el electrodo de plata, barra y pasa a catión plata, una solución acuosa, como dijimos es una solución acuosa de concentración 1 molar. Tenemos un puente salino, y ahora tenemos el otro del otro lado que va a ser el catión, que es el níquel 2+, a níquel puro. Obvio acá me faltó aclarar la concentración, que es en estado acuoso, y una concentración también era 1 molar. Vamos a la otra pila, si esta es la pila 1, vamos a la pila 2. Entonces en el segundo tenemos el ánodo, acá tenemos una solución. En el ánodo ocurre la oxidación, o sea que vamos a pasar de hierro más 2 a hierro más 3, pero tenemos el electrodo de platino. Entonces vamos a colocar primero, como tenemos un electrodo de platino y ese electrodo de platino es inerte, vamos a colocarlo aquí, y luego esta separación. Recuerden que cada barrita es una separación de fases, ¿sí? Entonces tenemos el platino, y ahora sabemos que en el ánodo ocurre la oxidación. Que ocurre la oxidación va a pasar de P más 2 a, ok, acá tengo que colocar su concentración. Ambos son de concentración 1 molar, así que es acá esta solución, 1 hierro 1 molar, coma, y ahora pasa a hierro más 3, ¿sí? Y acá recuerden, ¿por qué separo con una coma? Porque las dos soluciones son acuosas, ¿sí? Pasa de más 2 a más 3, o sea, pasa una solución acuosa de hierro más 2 a una solución acuosa de hierro más 3, ¿sí? Pero la concentración sigue siendo la misma. Ahora sí tenemos... Ahora tenemos el puente salino. Y del puente salino tenemos el siguiente electrodo. Ahora vamos al cátodo, ¿sí? En el cátodo, bueno, ya tenemos el puente salino. En el cátodo tenemos la reducción, o sea que pasa de cloro más a menos 1. Ahora vamos a colocar entonces, dijimos que en el cátodo ocurre la reducción, o sea que pasa de cloro 2, ¿sí? Acá en vez de colocar la concentración vamos a colocar la presión a la que se encuentra, que es una atmósfera, y como si hay una separación de fases volvemos a colocar esto, y ahora pasaría a ser cloro menos, con su concentración también 1 molar. Y el electrodo de platino. Entonces hay otra separación de fases, platino. Ahora pasamos al siguiente punto. El siguiente punto nos dice, dadas las notaciones de las siguientes pilas, esquematícelas, escriba las hemireacciones y calcule su potencial a 25 grados centígrados. Entonces, recuerden, el que se escribe primero
es el ánodo y este es el cátodo, ¿sí? En cuanto al esquema, yo no lo voy a hacer porque sería similar al esquema que vimos hace ratos, pero solo que cambiaría acá lo que son los electrodos y las soluciones. Ahora voy a ver si lo puedo. Acá entonces sería cromo, cromo sólido, y acá va a ser cromo 3 más o más 3. Y acá tenemos cobre más 2, entonces acá tenemos cobre más 2. Y aquí tenemos cobre sólido. Y ya está, acá tenemos solución acuosa de el cromo más 3 y una solución acuosa de cobre más 2. Bueno, luego dice escriba las hemireacciones. Bueno, acá sí vamos a hacer lo de las hemireacciones. Tenemos entonces, en el ánodo ocurre la oxidación. En el ánodo ocurre la oxidación, tenemos cromo y pasa a cromo más 3. Y entonces más 3 electrones. Luego tenemos el cátodo. En el cátodo ocurre la reducción. Entonces tenemos cobre 2 más, más 2 electrones, y tenemos acá si tuviésemos que igualarlo, ¿sí? Para igualar los electrones, este tendríamos que multiplicarlo por 2, esto tendríamos que multiplicarlo por 3, ¿sí? Entonces tendríamos 2 cromo y así, ¿sí? Pero bueno, yo voy a dejarlo acá como cromo más cobre cromo más 3 más cobre. En cuanto a las potenciales, del primero lo vamos a sacar de la tabla. Recuerden lo que yo hago. Yo lo que hago es cambiarlo al ánodo, yo lo cambio por potencial de oxidación, ¿sí? Entonces buscamos en la tabla. Bueno, acá tenemos todos los potenciales, ¿sí? Como les había dicho, todos estos son los potenciales de reducción. Tenemos el cromo, este está ordenado alfabéticamente, así que tenemos el cromo acá. Cromo 3 más 3 electrones, y cromo sólido es menos 0,74. Entonces su potencial de reducción es menos 0,74. Yo lo voy a pasar como potencial de oxidación a más 0,74. Más 0,74 voltios. Y luego tenemos el potencial del cobre, donde en el cátodo ocurre la reducción. Y aquí nomás está el cobre más 2 es más 0,337. 0,337. Entonces la variación del potencial de la pila va a ser la suma de los dos. 0,74 más 0,337.
es 1,077 volts. Si no, recuerden que lo que van a hacer es el cátodo menos el ánodo, y como esto era negativo, la reducción, entonces menos por menos iba a ser más, ¿sí? De todas formas se va a sumar. Pasamos al siguiente. Bueno, vamos a ver si podemos volver a hacerlo. Ok. Vamos con este lado, que es el ánodo. Si en este lado tenemos un electrodo de zinc, y una solución de acuosa de zinc más 2. De este lado tenemos un electrodo de platino, así que esto es un electrodo de platino, y acá la solución que tenemos que hacer las dos diferenciaciones en la solución. Tenemos el hierro más 3, y bueno, de esta concentración, acá no me alcanza para colocar la concentración, ¿sí? Pero ustedes pueden, recuerden que es esta concentración, y tenemos el hierro más 2. Ahí, hierro más 3. Ya está, tiene puente salino, sí, listo. Este es el ánodo, este es el cátodo. Bueno, esto de acá lo voy a quitar. Pasamos a... nos dice calcular el potencial. Bueno, tenemos que armar las reacciones. Entonces tenemos primero, en el ánodo, con carga negativa, ocurre la oxidación. Entonces en el ánodo ocurre la oxidación, tenemos el zinc, se pasa a zinc 2 más o más 2, y obvio pierde 2 electrones. En el cátodo, que tiene carga positiva, ¿sí?, ocurre la reducción. Entonces en la vamos a reducir solamente los fósforos. Recuerden que la plata no interviene en la hemireacción, ¿sí? No interviene en la reacción. Entonces tenemos el catión hierro más 3 más un electrón, y pasa a catión hierro más 2. Vamos a buscar sus potenciales. Recuerden en la tabla de potenciales de reducción que les pasaron las profes, ¿sí? Bueno, tenemos el zinc, acá está, y su potencial es menos 0,763. Y el otro que tenemos es el hierro, pero primero coloquemos el valor del zinc. Es de zinc 2 más 2 electrones a zinc sólido. Tenemos menos esta reducción. Nosotros sabemos que ahí ocurre la oxidación, entonces yo lo voy a pasar a potencial de oxidación cambiándole el signo. Potencial, en este caso de oxidación, voy a colocar acá que es el de oxidación para que no queden dudas. Es negativo, entonces lo paso a 0,763, creo que era, voltios. Pasamos al potencial estándar de reducción, igual a, y buscamos del hierro más 3 a hierro
más 2. Acá tenemos el hierro. De hierro más 3 más un electrón a hierro más 2. Es 0,771, ¿sí? Positivo. 0,771 positivo. 0,771 voltios. Entonces el potencial de la pila, el potencial estándar de la pila es igual a la suma de los dos. 0,763 más 0,771 es igual a 1,534. Bueno, listo. Vamos al siguiente ejercicio. Sí, el ejercicio número 5. Calcula el potencial de celda cuya reacción global es... Tenemos el primer compuesto. Calcula el potencial de la celda cuya reacción global es. Tenemos hierro más 3 más cesio 4 más. Y en los productos tenemos hierro 3 más cesio más 3. ¿Sí? Acá tenemos. En este caso nos están diciendo calcula el potencial de la celda, ¿sí? No nos están pidiendo el potencial de la celda estándar. El de la celda estándar nosotros lo sacamos de tabla. Pero acá nosotros tenemos que calcularlo. Y para eso vamos a ocupar la ecuación de Nernst, que nos dice que el potencial de la celda, ¿sí?, va a ser igual a el potencial estándar menos 0,059 sobre el número de electrones puestos en juego por el producto de las concentraciones, ¿sí? Voy a ponerlo acá. Logaritmo del producto de las concentraciones, ¿sí? Bueno, para eso, ¿qué vamos a hacer entonces? Primero, plantear las reacciones de cada uno, ¿sí?, de lo que sería el ánodo y el cátodo. Después vamos a ver cuál es el número de electrones puestos en juego y luego vamos a hacer el producto de las concentraciones, obvio. Primera mi reacción, tenemos del hierro más 2 pasa a hierro más 3. Entonces esto es la oxidación. Entonces de hierro más 2 a hierro más 3. Y acá como se está oxidando, pierde un electrón. Vamos ahora a la reducción. Tenemos el cesio más 4 más un electrón y se reduce a cesio más 3. Entonces, el potencial es en este caso esto era la oxidación, entonces buscamos el potencial de oxidación, que ya lo tenemos acá calculado hace rato, ¿sí? Sería 0,771 es el de reducción, pero en este caso va a ser de oxidación, así que lo vamos a cambiar. Menos 0,771. Ahora sí vamos a buscar el del cesio. Bien.
aquí. Disculpen chicos, me equivoqué, este no es el cesio, es el serio, ¿sí? Disculpen, acá me acabo de dar cuenta por el potencial. Es 1,61. Entonces acá vamos a colocar 1,61 recuerden que acá es potencial de oxidación, entonces yo cambié el valor que tiene. Y este es cambié el signo, perdón, no el valor. Y acá es el de reducción. Recuerden que el que tenga mayor potencial de reducción, o sea, más grande y positivo, se va a reducir. El que sea menor es el que se va a tener que oxidar y le vamos a cambiar el signo. Entonces el potencial de la celda, ¿sí? El potencial estándar de la celda va a ser 1,61 menos 0,771. Es 0,839 volt. Ahora, ¿cuántos electrones están en juego? Están en juego un solo electrón, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tenemos varios electrones distintos? Entonces simplemente es como que multiplicamos los dos para que sea el común denominador de la cantidad de electrones, ¿sí? Bueno, en este caso en ambos era 1, por lo tanto acá se coloca solamente el 1. Entonces va a ser igual a 0,839 volt menos 0,059 dividido 1 por el logaritmo de las concentraciones, ¿sí? ¿Qué vamos a colocar arriba? Vamos a colocar los productos y abajo los reactivos, ¿sí? Okay. Entonces tenemos la concentración de hierro más 3 por la concentración de cerio más 3 dividido la concentración de hierro más 2 por la concentración de cerio más 4. Okay. Entonces, el potencial de la celda va a ser igual a 0,839 menos 0,059 por logaritmo de la concentración del hierro más 3 es 0,025 molar por la concentración del cerio más 3 es 0,03 molar dividido la concentración de hierro más 2 0,05 molar por la concentración del cerio más 4 0,1 molar. Entonces vamos a colocar directamente este valor. (0.839 menos 0.059 por
el logaritmo y entre paréntesis vamos a colocar 0.025 por 0.03 dividido 0.05 por 0.1, 0,8876. Si ustedes lo quieren redondear, lo pueden dejar hasta 0,89 dólares. Bueno, pasamos al siguiente ejercicio. Ejercicio B, ¿cuál será el delta de G de la reacción siguiente a 25 grados centígrados? Bueno, y nos está pidiendo 25 grados centígrados, por lo tanto vamos a tener que poner energía libre de Gibbs estándar. Esta fórmula también se la tienen que aprender de memoria, ¿sí? Menos n, que es el número de electrones, por F, que es la constante de Faraday, por la variación de la pila. Bueno, miren que acá tenemos otro valor de esto, lo tienen como 1,44. Bueno, yo voy a cambiar este valor de aquí con este 1,44 porque así tienen todo lo mismo. Esto va a ser 1,44. Quizás yo me fijé de otro valor. Yo aquí cambié los valores, sí, trabajando con este potencial. Acá lo puse como 1,44. Yo ya cambié los valores. Vamos ahora sí a continuar con este ejercicio. ¿Cuál sería la energía libre de Gibbs? Ok, creo que acá me faltó colocar más datos. Bueno, acá entre las respuestas de esta va a ser este, ¿sí? 0,72. Bueno, no sé, creo que copié mal las consignas. A ver, espera. Ah, sí, ya me fijé. Estas dos consignas iban juntas. Bueno, no hagan eso que yo hice. De acá teníamos que sacar el potencial. Bueno, este era 0,72, así que está bien. Ahora sí vamos a pasar cuál sería la energía libre de Gibbs. Pero como nos está pidiendo 25 grados centígrados, vamos a usar esta ecuación. Entonces, energía libre de Gibbs va a ser igual a menos los electrones puestos en juego. Entonces vamos a tener 1 por la constante de Faraday, que es 96.500 coulomb por mol. Entonces 1 por la constante de Faraday, que era 96.500 coulomb por mol, por el potencial, que en este caso va a ser el estándar, o sea, tiene que ser este, 0,669. Bueno, esto en qué unidad nos va a quedar, y en el caso de, bueno, resolvemos. Y ahora ustedes se dirán, ¿por qué las unidades no nos están dando, ya que estamos acostumbrados a trabajar las unidades de la energía libre de Gibbs en unidades de energía sobre mol? Bueno, coulomb por volt es joule. Entonces tenemos 96.500
por 0.669. Eso va a ser igual a 64.558,5 unidad joule por mol. Si lo queremos en kilojoule, bueno, ustedes ya saben, corremos 3 lugares y nos va a quedar 64,56. Pasamos al siguiente ejercicio. Pegué mucha separación. Ejercicio número 6. Dice 6. La constante en equilibrio para la reacción de estroncio sólido más magnesio, catión magnesio más 2, produce estroncio más 2 y magnesio en estado sólido, ¿sí? Y nos está dando su constante de equilibrio, que es 2,69 por 10 a la 12 a 25 grados centígrados. Calcule el potencial estándar para una celda constituida por las semiceldas y bueno, hay algo que sí yo no les pregunté, y lo que pasa es que si esto de acá ustedes lo vieron con el logaritmo en base decimal o lo vieron con el logaritmo natural. Esa era mi duda. Yo lo voy a hacer con este valor, pero ustedes lo pueden hacer con el logaritmo natural, va a ser lo mismo, ¿sí? Entonces, eso va a ser delta de, planteando la ecuación, el delta de estándar, en este caso sí o sí, como tenemos una reacción en equilibrio, entonces sí o sí tenemos que plantearlo con la constante de equilibrio. Entonces vamos a tener 0,059 sobre n por el logaritmo decimal de base decimal de la constante de equilibrio. Yo estoy acostumbrada a trabajarlo de esta manera. Si ustedes lo ven con la otra fórmula, que es potencial estándar es igual a RT sobre NF por el logaritmo natural de la constante de equilibrio. No sé con cuál de los dos ustedes vieron. Yo trabajo con esta, pero bueno, esto es casi lo mismo. R es la constante de los gases en Joule, la temperatura en Kelvin, F es la constante de Fahrenheit, que son los 96.500, el L es el número de electrones puestos en juego, y acá, bueno, el logaritmo natural de la constante, ¿sí? Esta ecuación o esta ecuación son lo mismo. Bueno, voy a resolver entonces. Pero antes necesito ver la cantidad de electrones que están puestos en juego. Para eso vamos a plantear las de mis reacciones. Tenemos el estroncio, va a pasar a estroncio más 2, perdió 2 electrones. Y el magnesio más 2 electrones. Bueno, y aquí viéndolo, bueno, acá me faltaron más 2 electrones, ¿sí? ¿Cuáles son las cantidades de electrones puestos en juego? Bueno, son los dos coinciden con 2, o sea que son 2 electrones los que se ponen en juego. O más bien son 2 electrones los que se transfieren. Entonces va a ser
dividido 2, perdón, por el logaritmo de 2,69 por 10 a la 12. Entonces el potencial estándar en equilibrio va a ser igual a 0.059 dividido 2 por el logaritmo de 2.69 por 10 a la 12. Nos da 0,366. Y esto obvio en qué unidades, en unidades de volt. ¿De dónde salen esas unidades de volt? De aquí. Bueno, a ver, vamos a ver esto. Vieron que les dije que usando esta fórmula tiene que ser lo mismo. Delta de E va a ser igual a R, que es 8,314 Joule por mol Kelvin. Joule sobre mol Kelvin. Por la temperatura, como nos está pidiendo estándar, a 25 grados centígrados son 273 más los 25 son 298 Kelvin dividido N, que son 2, por la constante de Fahrenheit, que son los 96.500, y les había dicho que era Coulomb por mol. Y Coulomb sobre mol. Esto por el logaritmo natural de la constante de equilibrio, que bueno, es este valor. Coulomb, ¿a qué es igual Coulomb? Coulomb es igual a Joule sobre volt. Entonces esto es Joule sobre volt. Entonces, ¿qué unidades se van? Joule se va a ir con Joule, Kelvin se va a ir con Kelvin, mol se va a ir con volt, como mol con mol, perdón, y volt, como es un denominador de un denominador, pasa a ser numerador, ¿sí? Por eso es que trabajamos directamente con la fórmula sin tener tanto en cuenta las unidades. Es igual a, y usando esta ecuación nos da 0,367. ¿Ven? Es casi lo mismo. Cualquiera de las dos ecuaciones ustedes pueden usar, ¿sí? No sé cuáles les enseñó la profe. Yo la verdad es que ocupo esto. Pero bueno, esto es lo mismo. Pasamos entonces al siguiente. Bueno, ahora, el siguiente punto es de celdas electrolíticas. Acá cuando ya estamos hablando de celdas, ¿sí? Hace rato habíamos visto pilas o celdas electroquímicas, donde decíamos que a partir de una reacción química se podría formar o conducir corriente eléctrica, o sea, se generaba electricidad. En cambio, en las celdas electrolíticas, nosotros vamos a tener que producir reacciones a partir de la circulación de la corriente eléctrica. Entonces, mientras las celdas electroquímicas o las pilas, las reacciones eran espontáneas, acá nosotros tenemos, aplicando electricidad, vamos a hacer que reaccionen
compuestos o sustancias que de manera natural no podrían reaccionar, ya que serían reacciones no espontáneas. Vamos. Ejercicio número 7 dice: se electroliza una disolución acuosa de cloruro de sodio. Haga un esquema de la celda electrolítica. Escriba las reacciones en los electrodos y la reacción total. ¿Qué cantidad de carga se precisa para producir 0,15 moles de cloro gaseoso en el ánodo? Bueno, aquí tenemos la carga. ¿Cuánto tiempo en segundos deberá pasar una corriente de 0,10 amperes para producir 0,015 mol de hidrógeno en el cátodo? Bueno, ahora vamos a hacer la celda. Vamos a hacer una celda sencilla dentro de todo. Esta es nuestra cuba electrolítica. Acá vamos a tener a nuestro acá hay una batería. Los electrodos. Luego tenemos la solución de cloruro de sodio. Esto no se ve, ojalá haya cambiado. Solución de cloruro de sodio. Aquí bueno, tenemos el cloruro de sodio. De este lado vamos a tener el ánodo, el cátodo, pero ahora es al revés. Bueno, en el ánodo siempre ocurre la oxidación, pero ahora el ánodo no tiene carga negativa, ahora el ánodo tiene carga positiva. Y acá tenemos el cátodo, que va a tener su carga negativa y ocurre la reducción. ¿Qué va a pasar? Necesitamos que circule corriente eléctrica para que se produzca la reacción. Acá en nuestra batería tenemos que tener los signos. Si el ánodo es carga positiva, acá tiene que ser menos el polo negativo, y este tiene que ser el polo positivo, ya que el cátodo tiene la carga negativa. Sí, habíamos dicho, en el ánodo ocurre la oxidación. Nosotros tenemos el cloruro de sodio fundido y vamos a tener que pasar. La reacción global va a ser así. Y va a pasar a sodio metálico más cloro. Más, bueno, acá sodio metálico más cloro 2. Esto obvio en estado gaseoso. Y acá por lo general, cuando se libera un gas, lo que se hace es recoger, ¿sí? Con un tubo. Bueno, acá habría que colocarlo del tubo. Bueno, ok, vamos a ver quién se oxida y quién se reduce, ¿sí? Acá tenemos el sodio más catión sodio. Y
pasa a sodio metálico, ¿sí? Entonces es el sodio el que se reduce, el catión sodio es el que se reduce, y el anión cloruro es el que se oxida. Vamos a tener dos y dos electrones. Esta va a ser la reacción global, ¿sí? Entonces, en este caso, el catión sodio es el que se reduce, o sea que eso ocurre aquí en el cátodo. Y esta reacción, que es de oxidación, ocurre en el ánodo. Que sigue el siguiente punto, dice escriba las reacciones en los electrodos y la reacción total. Bueno, esta es la reacción total, ¿sí? Obvio, sí tenemos que igualarlo. Obvio, esto hay que igualar. Inclusive podemos dejarlo como dos sodios, 2 catión sodio más 2 cloruro, entonces forma 2 sodios más. Voy a pasar al siguiente. Dice, ¿qué cantidad de carga se precisa para producir 0,15 moles de cloro gaseoso en el ánodo? Para eso lo que vamos a hacer es calcular. ¿Sí? Tenemos nosotros una ecuación que nos relaciona la intensidad de la carga, la corriente que circula, el número de moles. Bueno, vamos a escribir los datos. Nos está diciendo 0,15 moles de cloro 2. Para el C creo que era. Tenemos datos, número de moles, 0,15 mol. Tenemos 0,015 moles. Bueno, ¿qué ecuación vamos a emplear? A ver, la carga es igual a el número de moles por la constante de Faraday por el número de electrones. Q va a ser igual a el número de moles es 0,015 por la constante de Fahrenheit, que son los 96.500 coulomb por mol, y los electrones son 2, ¿sí? 2 electrones. Así que solo colocamos el 2. Simplificamos, mol con mol, mol con mol, y nos queda solamente un coulomb. Entonces la carga que debe circular para que se produzcan los 0,15 moles es igual a 2.895 coulomb. Paso al siguiente ejercicio.
El siguiente ejercicio nos dice cuánto tiempo en segundos se deberá pasar una corriente de 0,010 amperes para producir 0,15 moles de hidrógeno gaseoso en el cátodo. Ok, vamos a considerar que en el cátodo, este es el inciso D. Así que nosotros tenemos en el cátodo. ¿Qué ocurre en el cátodo? En el cátodo siempre ocurre la reducción. Entonces, si ocurre la reducción, nosotros tenemos el catión sodio y tiene que pasar a hidrógeno gaseoso. Entonces, si se reduce, tiene que ganar electrones. Igualamos cargas, acá tiene que ser, igualamos masa, acá tiene que ser 2, entonces 2 electrones. Sí, es importante que ustedes coloquen esto. Bueno, ahora nos piden el tiempo en el que va a ocurrir. Vamos a usar esta misma fórmula, pero ahora vamos a hacer algo más, ¿sí? Como nos acá habíamos colocado esto. La verdad es que esta parte no sé si se grabó o no, disculpen porque justo tuve que pausar. Teníamos entonces la carga es igual a el número de moles que necesito que se depositen o que se formen por la constante de Fahrenheit por el número de electrones. La carga también es igual a la intensidad de corriente por el tiempo. Entonces, como quiero despejar el tiempo, esta intensidad pasa dividiendo. Acá sí les había explicado, creo, no sé si se llegó a grabar o no, que ampere es lo mismo que coulomb por segundo. Entonces coulomb con coulomb se van, mol con mol se van y nos queda solamente en segundo, que como es el denominador de un denominador pasa a ser numerador. Y la respuesta correcta era la opción B. Paso ahora sí al siguiente ejercicio que era teórico. Nos dice, la corrosión de los metales es un proceso químico o electroquímico en el que el metal se transforma en un óxido o cualquier otro compuesto. En general es un ataque gradual provocado por una amplia variedad de gases, ácidos, sales, agentes atmosféricos como la humedad, sustancias de naturaleza orgánica. Con el fin de paliar las corrosiones se han propuesto varios métodos. Bueno, dice, complete las premisas con la opción que defina protección catódica, galvanizado, recubrimiento superficial, pasivación y hojalata. Nos dice, A. Se sumerge el hierro en una disolución concentrada de un oxidante fuerte, como ácido nítrico o dicromato de potasio, provocando la formación de una capa superficial de óxido de hierro que impide que la oxidación progrese hacia el interior. Es una técnica de... antes de hacer el ejercicio 9, me salteé el ejercicio número 8. Sí, hice hasta el 7 y me salté el ejercicio número 8. Así que antes de hacer el 9, voy a hacer el ejercicio número 8. Nos dice, se electroliza cloruro de zinc fundido haciendo pasar 0,010 amperes durante una hora. Haga un esquema de la celda electrolítica y escriba las reacciones en los electrodos. B. ¿Qué masa de zinc metálico se depositará en el cátodo? C. ¿Cuál será el potencial mínimo necesario para producir electrólisis? D. Calcule la energía libre de Gibbs, analice los resultados obtenidos. Bueno, lo del esquema de la celda electrolítica yo lo voy a pasar porque bueno, es casi lo mismo que esto. O sea, va a ser la misma. Voy a copiar.
solo que vamos a cambiar la solución. Bueno, acá la solución va a cambiar, es cloruro de zinc. En el ánodo, bueno, ya saben, ocurre la oxidación. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a plantear la reacción acá. Tengo el cloruro de zinc entonces, con esto la voy a separar. Zinc 2 más cloro menos pasa a zinc metálico más cloro gaseoso, cloro gas. Ustedes no se olviden de colocar los estados de agregación, ¿sí? Acá en el zinc ustedes tienen que colocar que va a ser sólido, y este acuoso y este también acuoso. No acuoso sino fundido, así que va a ser líquido líquido, ¿sí? No va a ser acuoso sino líquido líquido. Haciendo pasar, hago un esquema de las celdas que va a dejar mi reacción en los electrodos. Bueno, nosotros sabemos que en el ánodo ocurre la oxidación, o sea que el cloro ocurre aquí, ¿sí? La reacción del cloro acá. Y en el cátodo ocurre la reducción, o sea, el zinc más 2 electrones para formar el zinc metálico. Bueno, creo que eso ya está. ¿Qué masa de zinc metálico se depositará en el cátodo? En cuanto a las ecuaciones, primero escribimos los datos. Tenemos una intensidad de corriente, recuerden que la pueden poner con la I mayúscula o con esa I, es 0,010 amperes. 0,010 amperes. Tiempo 1 hora. Tiempo es igual a 1 hora, que es igual a 3600 segundos. Bueno, nosotros tenemos esta ecuación de la carga considerando número de moles, ¿sí? Pero también lo podemos hacer considerando no el número de moles, sino con su masa. Haciendo que nosotros sabemos que el número de moles es igual a la masa dividido la masa molar. Masa dividido la masa molar. Y de hecho, ¿sí? Y vieron este número de electrones que está acá, como está como numerador, yo lo puedo expresar como, bueno, acá lo voy a colocar por n, por el número de electrones. Entonces acá también voy a multiplicar por el número de electrones. Entonces todo este término va a ser igual a, y este de acá voy a colocar m sobre m dividido el número de electrones, y eso es el peso equivalente, ¿sí? Esto que está acá es el peso equivalente. De hecho, esa es la fórmula que ustedes tienen o vieron en el laboratorio. O sea que esto acá ustedes lo tienen como que Q
es igual a la masa sobre el peso equivalente por la constante de Faraday. También Q es igual a I por T, entonces es igual a M sobre Q por F. Entonces yo de acá despejo M va a ser igual a el peso equivalente por I por la intensidad de corriente por el tiempo dividido la constante de Faraday, Y así de esa manera ustedes lo tienen o lo vieron en la clase de laboratorio. Ustedes ocuparon esta fórmula. Bueno, voy a reemplazar. Masa va a ser igual a el peso equivalente. El peso equivalente era la masa molar dividido el número de electrones. En este caso nos están pidiendo qué masa de zinc metálico. Entonces necesitamos el peso equivalente va a ser la masa del zinc. Entonces ustedes buscan en la tabla periódica el zinc, cuál es su masa. Y 65,37 la podemos dejar solamente como 65. 65 gramos sobre el número de electrones que es puestos en juego, que es 2, por la intensidad de corriente, que es 0,010 amperes. Recuerden lo que les había dicho, que amperes era coulomb por segundo, por el tiempo, que son los 3600 segundos, dividido 96.500 coulomb por mol. Y bueno, este de acá me faltó gramos mol. Mol se va a ir con mol. Amper segundo se va con coulomb. Entonces solamente nos va a quedar en gramos. 65 dividido 2 por 0.010 por 3600 dividido 96.500. Entonces la masa va a ser igual a 0,012 gramos. ¿Cuál será el potencial mínimo necesario para producir la electrólisis? El potencial mínimo sería el que hay que vencer para ambas de mis reacciones, ¿sí? A ver, yo voy a copiar esto. Y este. Entonces, si este es el de este es la oxidación, entonces, bueno, busco su potencial de oxidación, busco el de reducción y le cambio el sentido. Acá tenemos el del cloro, que es más 1,359, entonces va a ser menos 1,359 o 1,36. Vamos a dejarlo así como 1,35. Entonces, este potencial es de 1,359 volt. Si fuese en el otro sentido, de cloro 2 más 2 electrones, entonces acá le cambiamos el signo.
Y acá tenemos el otro electrodo que va a ser el del zinc, que era 0.763. 0.763. 0.763. Entonces, el potencial necesario debe ser menos 1.359 más 0.763. Bueno, yo le voy a cambiar ya el signo, o sea que tendría que ser 0,596 voltios. Como vieron, esa reacción es negativa, entonces yo tengo que vencer este potencial, obvio considerando el valor absoluto. Entonces, para que se produzca la electrólisis, yo necesito que el potencial, o sea que el voltaje que yo haga circular sea mayor que el potencial de la pila. O sea que cuando sea mayor que este valor, entonces recién voy a poder producir la electrólisis. ¿Qué sigue después? Voy a colocar acá como que es el ejercicio, el inciso C. Sí, inciso C. D. Calcule la energía libre de Gibbs. Analice los resultados obtenidos. Bueno, considerando el verdadero valor, la energía libre de Gibbs nos va a dar mayor que 0. O sea que nos va a dar que la reacción no es espontánea. Y es por eso que nosotros tenemos que inducirle corriente eléctrica para que la reacción se produzca. Entonces, la variación de la energía libre de Gibbs es igual a menos N por F por el delta T. Menos el número de electrones puestos en juego es 2 por 96.500 coulomb por este valor delta de E. Como les había dicho, yo acá lo tomé como el valor absoluto, pero voy a tomarlo como el verdadero valor que nos dio, que era negativo. Menos 0,596. Menos 0,596 voltios. Recuerden eso. Acá me faltó el coulomb por mol. Entonces tenemos 2 por 96.500 por 0.596. Yo ya hago como más porque menos por menos es más. Entonces la energía libre de Gibbs va a ser igual a 115.028 Joule por mol. Y acá cuando dice que expresemos, sabemos que la reacción no es espontánea, por lo que necesita de la circulación de corriente para que ocurra, ¿sí? Para que se vuelva espontánea. Bueno, ahora nos quedaba acá el ejercicio de corrosión. Se conecta una estructura de hierro que se quiere proteger al metal que esté presente en la tendencia a oxidarse, es decir, tengo un potencial... perdón, voy de este lado.
Se sumerge el hierro a una disolución concentrada de un oxidante fuerte como ácido nítrico o dicromato de potasio, provocando la formación de una capa superficial de óxido de hierro que impide que la oxidación progrese hacia el interior. Esa es una técnica de protección catódica, galvanizado, recubrimiento superficial, pasivación y hojalata. Se sumerge el hierro a una disolución concentrada en oxidante fuerte como ácido nítrico o dicromato. Bueno, esto es pasivación, ¿sí? Vamos a ver si puedo copiarlo. No lo puedo copiar. Pasivación. El primero es pasivación. El siguiente, se trata de evitar el contacto entre el metal y los agentes externos corrosivos como el oxígeno y el agua mediante pintura o capa metálica realizada mediante la electrodeposición por inmersión de un metal fundido. Bueno, esto va a ser una técnica de recubrimiento superficial, es como cuando uno coloca una pintura sobre algo para que no se corroa. Sí, técnica de inmersión de metal fundido. Okay. Este es recubrimiento superficial. Sigue después. Consiste en introducir piezas de acero a zinc fundido a una temperatura aproximadamente de 450 grados centígrados hasta lograr un recubrimiento de 7 a 42 micras. Bueno, este de acá consiste en introducir piezas de acero en zinc fundido. Esto es hojalata. Hojalata. Se fabrica haciendo la bobina chapa negra superpoder. Bueno, pero este hojalata es acá abajo, si lo leí bien. Este de acá de zinc, esto es el galvanizado. Consiste en introducir, esto es el galvanizado. El galvanizado es entonces el galvanizado. Hojalata es esto, se fabrica haciendo pasar la bobina de chapa negra ya preparada a través de un electrolito de sales de estaño que incorpora varios aditivos. El estaño proviene de unos electrodos inmensos en el baño. El siguiente, el último entonces que nos queda es la protección catódica. Se conecta a la estructura de hierro que quiere proteger al metal que presenta mayor tendencia a oxidarse. El hierro actúa como átomo y el metal en contacto con el agua. Esto es la protección catódica. Bueno, dejo hasta aquí este video y en el siguiente yo solo resuelvo los ejercicios adicionales.